Analicemos ahora la segunda ley de Newton. Para ello utilizaremos el siguiente ejemplo. Este lunes 11 de mayo, transmisión comentada del transbordador Atlantis desde el Centro Espacial Kennedy. Transmisión en directo desde Explora y por Telemedellín. Entrada libre. 6. Relay engines up and burning. Llegue a tiempo. Invitan Parque Explora y la Universidad de Antioquia. Parque Explora. Divertirse tiene su ciencia. Modelemos el movimiento del Atlantis según este esquema. El Atlantis interactúa con los gases que expulsa hacia abajo y estos interactúan con el Atlantis ejerciendo una misma acción pero en dirección contraria, como lo hemos estado viendo en los casos anteriores. De esta manera, si el Atlantis presenta una determinada masa y sobre el Atlantis actúa una determinada fuerza resultante, la misma que proviene de esta operación en la que participan dos fuerzas, una de las cuales es la fuerza que impulsa a la nave debido a los gases y la segunda es la que en adelante llamaremos peso, mg. La resultante es hacia arriba en el preciso momento en que la fuerza de impulso vence a la fuerza del peso, es decir, la resultante obra hacia arriba, levantando al Atlantis. Pero si el Atlantis estaba en reposo y deja de estar en reposo para moverse verticalmente hacia arriba, es porque experimentó una aceleración. Esto significa que la fuerza resultante que actúa sobre el Atlantis ha producido sobre ella una aceleración. Al analizar a estas tres cantidades físicas, masa, aceleración y fuerza resultante, comprobaremos que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional con la fuerza que lo produce, la fuerza resultante, pero la aceleración es inversamente proporcional con la masa del cuerpo que se ve afectada por la fuerza. En base a estas observaciones, Newton estableció esta ley. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta o resultante que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Podemos representar a la fuerza resultante como la sumatoria de las fuerzas y escribir la segunda ley de Newton en esta forma. La aceleración es igual a la fuerza resultante dividida entre la masa, o la aceleración es igual a la sumatoria de todas las fuerzas dividida entre la masa. Para nuestros propósitos de resolución de problemas, recomendamos esta ecuación en la que se ha despejado la fuerza resultante. Esta ecuación establece que la sumatoria de todos los vectores fuerza es igual al producto de la masa del cuerpo afectado por la aceleración que experimenta. Es a partir de esta ecuación que podemos definir las unidades de la fuerza. En ese sentido, diremos que la unidad de la fuerza es igual a la unidad de la masa multiplicada por la unidad de la aceleración. Si la unidad de la masa es el kilogramo y la unidad de la aceleración el metro sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional, la unidad de la fuerza quedará como el newton. Unidades que se representarán simbólicamente así. Un newton N es igual a un kilogramo kg multiplicado por un metro sobre segundo al cuadrado. Para comprender el significado del newton, podemos plantear el siguiente caso. Si un cuerpo de masa igual a un kilogramo es afectado por una fuerza igual a un newton, este cuerpo experimentará una aceleración igual a un metro sobre segundo al cuadrado. Esto significa que un newton produce sobre un cuerpo de un kilogramo una aceleración de un metro por segundo al cuadrado. Definamos ahora lo que es masa. La masa es una propiedad intrínseca de los cuerpos. Y de acuerdo con la segunda ley de Newton, la masa es la medida de la inercia de un cuerpo. La masa es una cantidad física escalar y se mide en balanzas, como las de esta imagen.
Ahora definamos peso. En primer lugar, debemos decir que llamamos peso a la fuerza de gravedad con que la Tierra atrae a todo cuerpo que se encuentra en su cercanía. En ese sentido, el peso se convierte en una fuerza de naturaleza gravitacional. Si la masa de un cuerpo es m y se encuentra en un lugar donde la aceleración de la gravedad es g, entonces su peso, que representaremos por p, viene dado mediante esta ecuación. El peso es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Debemos señalar que el peso, como toda fuerza, es un vector, pero es un vector vertical y siempre dirigido hacia abajo. Además, el peso se mide en básculas. En esta imagen, una persona puesta de pie sobre una báscula de piso lee sobre ella el peso que ésta registra. Si tuviéramos un objeto, las partículas que lo conforman, cada una de ellas tiene su peso, así que el peso de un cuerpo viene a ser la sumatoria de los pesos de cada una de sus partículas. En adelante, si un objeto tiene una masa m y está en un lugar donde la gravedad es g, su peso se representa por el vector central de color rojo y viene a ser la fuerza de gravedad, igual a la masa m por la gravedad g. A continuación, explicaremos la tercera ley de Newton, para lo cual utilizaremos los siguientes casos. Un hombre lanza una botella de champán contra un muro y este rebota. La explicación de este suceso es el siguiente. Cuando la botella impacta contra el muro, lo hace por el lado del corcho. El líquido que lleva adentro continúa su movimiento, empuja al corcho, este al muro y el muro al respectivo corcho, pero el corcho a su vez empuja al líquido que lo hace retroceder, liberando a su contenido, y es eso lo que impulsa la botella de regreso contra el hombre que lo lanzó. En este segundo ejemplo, un arquero lanza su flecha contra una pared, pero al impactar esta sobre aquella, lo hace de manera perpendicular, de forma que la fuerza de acción produce una fuerza de reacción de la pared contra la flecha que la lanza de retorno exactamente en el mismo trayecto en el que fue lanzado la primera vez. De este modo podemos establecer que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza de igual magnitud, pero opuesta sobre el primero. A la primera fuerza se le llama fuerza de acción y a la segunda se le llama fuerza de reacción. Esto lo podemos redactar de modo matemático como el vector fuerza de acción es igual al opuesto del vector fuerza de reacción. Analicemos un ejemplo más. Aquí vamos a apreciar cómo es castigado un hombre con este palo, pero el palo por el golpe se quiebra. La razón para que esto ocurra es que el cuerpo del hombre en este sector le aplica al palo una fuerza de reacción, de modo que este extremo del palo se detiene por causa de la fuerza de reacción, pero el segundo extremo no recibe ninguna fuerza y continúa su movimiento por inercia. Estas dos causas son las que propician que el palo se quiebre en este lugar. Ahora definamos reacción normal. Debo decir que la reacción normal es una de las fuerzas más frecuentes que veremos en aplicaciones de leyes de Newton. Empezaremos con esta idea. Todo cuerpo apoyado sobre un segundo cuerpo recibe por parte de éste una fuerza que llamamos reacción. En general,
La fuerza de reacción tiene una componente que es perpendicular a la superficie de contacto y se llama componente normal de la reacción o simplemente reacción normal, que denotaremos con la letra N. Para comprender esta fuerza, analicemos este caso. Tenemos un bloque apoyado sobre un piso. Debemos reconocer que el bloque interactúa con el piso y también interactúa con la tierra. Analicemos la interacción bloque-piso. Observaremos que desde la base del bloque hacia abajo contra el piso hay una distribución de fuerzas que podríamos suponer uniforme, las cuales tienen una resultante N hacia abajo. Esta es la fuerza a la que llamaremos la acción del bloque sobre el piso. De acuerdo con la tercera ley de Newton, a esta fuerza le corresponde una reacción. Analicemos ahora al bloque para verla. El bloque en la base de parte del piso recibe también una distribución de fuerzas de esta forma, cuya resultante sería esta, y es esta fuerza a la que le correspondería el nombre de reacción del piso sobre el bloque. En adelante, podemos indicar que el peso del bloque es la segunda interacción entre el bloque y la tierra. Este diagrama elaborado siempre lo presentaremos de esta forma, es decir, la normal y el peso de manera paralela cuando el bloque está apoyado sobre un piso horizontal. Así, la normal N es el resultado de la interacción entre el bloque y el piso, mientras que el peso mg es el resultado de la interacción entre el bloque y la tierra.